Ya. Bueno, entonces estamos aquí en la parte número 10 más uno del cursito de criptografía aplicada. Uf, hemos pasado por muchas partes del curso ya, weón. Aún así, falta demasiado. Falta muchísimo para que empecemos a ver eh, cosas ya más modernas, pero esto que vamos a ver ahora ya comprende una parte bien sustancial o sea, no en mi opinión, sino en realidad en lo que ocurre con la comunidad de la ciberseguridad, con ataques de criptografía ya más reales. ¿Ya? De todas formas, la semana pasada vimos varios ataques a RCA, pero vimos ataques al textbook RCA. ¿Ya? No es que el textbook RCA no se use necesariamente, pero hay opciones mucho mejores. ¿Ya? Porque claro, el hecho de que RCA no se le haga el padding nos induce varios ataques, como puede ser el kubroot, el... Ay, kubroot. Sorry si escribo mal, pero es que igual grabando se me la guía esta cuestión. El kubroot es como un clásico del textbook porque sí o sí es algo que puede ocurrir. ¿Ya? Pero al final vamos a seguir con el concepto de que tenemos un mensaje que se eleva a un exponente público y se le saca un módulo público también. Y nuestro problema matemático va a seguir siendo el mismo. Obtener el n, perdón, que es la multiplicación de dos números primos. Dependiendo de la variación que nosotros tengamos, en realidad el R se va a ir cambiando. Pero para nuestros efectos no es muy relevante. Si es que hay mayores factores primos, no importa, se hace la definición del phi como corresponde y estamos relados. ¿Ya? Eh, el textbook RCA se ve en cripto, en el ramo. Se ve en TEL 252. Si no me equivoco, esas eran las siglas de cripto. Eh, pero no se ve más allá de la aplicabilidad real que tienen estas cosas. ¿Ya? La idea es que nosotros veamos, como estamos en un ramo de criptografía más aplicada, un enfoque más telemático, a pesar de que estemos viendo arte matemática, es un enfoque más telemático igual. La idea es que lo que veamos a continuación sea una mirada más telemática, más de ciberseguridad, más que un enfoque matemático como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, yo estaba comentando que existe el problema de que no puedo controlar por el mensaje si es que efectivamente voy a lograr a que el mensaje elevado al exponente público sea menor que el valor de n. Si ocurre eso, entonces vamos al cube root directamente. En el caso de que eso no ocurra, no necesariamente cube root, pero una raíz, cual sea, ¿ya? Si esto no pasa, que la idea es prevenir que esto pase, una de las formas en las que esto se previene es utilizando el PKCS número uno, que básicamente este es el Public Key Cryptography Standards. Estándares de criptografía ya de pública, ya es súper genérico esto, pero el uno, el PKCS 1, es el que habla de estándares acerca de RSA. ¿Ya? Y ya lo comentamos. Básicamente lo que me dice este estándar es que el cifrar y descifrar es lo mismo, solamente que el M ahora pasa a ser un mensaje un poquito más desarrollado, ¿no? Tenemos un byte en 00, un byte en 02, toda una tira de bytes que son random, ¿ya? No sé cuáles son, pero igual tienen que ser distintas de 0, ¿ya? Por otro lado, si mal no me equivoco, si mi memoria no falla, aquí tiene que haber un 00 y aquí efectivamente está mi mensaje, mi secret, ¿ya? Una vez yo tenga esto, entonces básicamente con esa misma estructura el C va a ser el M elevado a E módulo N. Todo normal, todo listo hasta ahí. ¿Ya? El PKCS ha pasado por diversas versiones. Ha pasado por la 1.0, la 1.5, que es Stax en detalle, ¿no es cierto? Ha pasado por la 2.0 y ha pasado por la 2.1, que es la que vamos a mencionar nosotros después, que es la OAEP. ¿Ya?
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué voy a tocar el tema del PKCS? Porque el PKCS aún se usa. A pesar de que sea algo igual más o menos viejo y que tenga vulnerabilidades, el PKCS igual es algo que se utiliza hoy en día. De hecho, no sé si puedo corroborarlo necesariamente porque no sé si me encuentro con algún certificado eh, por aquí. Pero, por ejemplo, no una página en concreto que utilice el 1.5, pero el que utiliza el PKCS puede ser esta, por ejemplo. Ya, que igual tengo aquí varios links que se los voy a comentar después, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vamos al candadito, por acá vemos la versión segura, el certificado es válido, vemos los detalles del certificado, nos damos cuenta de que en el algoritmo de firma de certificado nos encontramos con PKCS1, el SHA-256 es para integridad, que eso lo vamos a ver después, y con cifrado de RCA. Y bueno, se cifra de esta forma con PKCS, y aquí me dan la llave pública. El exponente público, si se fijan, es el 010001, el que les estaba comentando que es el que se usa normalmente. Y aquí tenemos un módulo de 2048 bits. Así que claro, en realidad lo que estamos viendo no se aleja mucho de la realidad, de hecho eso es lo que se utiliza. ¿Ya? De ahí vamos a comentar un poquito de qué es esa página, por qué se llama robot, que eso es bien interesante igual, que lo vamos a ver. Ya, pero es muy probable de que la página esa en concreto está utilizando el OAP. No sé si especifica la versión en algún momento, no estoy muy seguro. Pero es muy probable que utilice esta que es una de las más usadas, ¿ya? Sin embargo, existen implementaciones, algunas variaciones esta versión de acá, ¿ya? Que siguen utilizando hoy en día, ¿ya? Entonces, para empezar a cachar cómo va a funcionar esto o cómo esto genera tantas consecuencias de cómo puedo romper el PKCS1, la versión 1.5, vamos a introducir una serie de cositas. Espera, que está metiendo bulla afuera, así que voy a hacer la ventana. ¿Ya? El ataque que vamos a presentar el día de hoy no va a ser tan detallado como otros en cuanto a la matemática, porque la idea es una mirada más telemática. ¿Ya? Este ataque se llama el BB98. ¿Por qué? Porque se planteó en el 98 y BB es de Bleichen-Bacher. O también se conoce como Bleichen-Bacher Attack. O también se conoce como uno de los ataques que, por ejemplo, yo le presenté a Lopaso, que es el Chosen Ciphertext Attack. El ataque de Lopaso en concreto era una variante de esto. Era uno de los más sencillos. De hecho, el Bleichen-Bacher se basa en esto, en lo que presentó Lopaso, pero con con algunos cambios. Y esto ya se centra en ataques más reales porque la verdad es que la probabilidad de que nosotros logremos factorizar el n bien y logremos obtener los números primos, la verdad es que esa probabilidad es bajísima. Onda, no, es muy raro que nosotros podamos encontrar una factorización así. ¿Ya? Es muy extraño. Porque de partida la librería da la posibilidad de que yo pueda generar el P y el Q bien. Entonces, de por sí el problema matemático está bien cubierto. Sin embargo, existen otros ataques como malas implementaciones que me pueden generar ataques de otro tipo. ¿Ya? Y para que se den cuenta lo potente que es este ataque y por qué generó tanta la embarrada en el 2018, que ya estamos bien cerca de la modernidad, es que básicamente consideremos lo siguiente. Vamos a tener por acá eh, un servidor. ¿Ya? Nuestro típico Alice y Bob. ¿Ya? Vamos a tener aquí Alice y aquí vamos a tener a un servidor. ¿Ya? Este servidor de alguna forma va a cifrar con PKCS. ¿Ya? Va a cifrar y con esta versión en concreto, la 1.5. ¿Ya? Va a cifrar cosas. Y claro, yo de repente puedo comunicarme con el servidor de una cierta manera, ¿no es cierto? Puedo, ponte tú, yo cifro por un lado acá, tengo mi mensaje,
lo cifro y obtengo C, lo cifro con este formato, el PKCS1, ¿no es cierto? El 1.5 por supuesto. Yo lo cifro de alguna manera y lo mando, se lo mando al servidor. Independiente de que aquí hay una nebulosa acá en internet para poder rebotar en varios servidores para llegar al destino, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El servidor lo va a descifrar, va a aplicar el proceso inverso, ¿no es cierto? Va a agarrar el C y el D y lo va a pasar al M, y eso, ese M en particular, ¿ya? Tiene que ser, ¿ya? PKCS, perdón, compliant, que se llama. Es decir, tiene que tener el formato de un PKCS, ¿no? Tiene que tener ese formato en particular. ¿Cuál es ese formato? Bueno, básicamente tener un byte en 0, byte 2, puro random acá, y el mensaje tiene que estar metido acá. Perdón, me faltó el 0, el byte en 0. El 0 acá y tiene que tener el M acá. ¿Ya? A eso lo llamamos con un mensaje que es PKCS compliant, es que tiene ese formato en particular. ¿Ya? Entonces, no es descabellado que haya servidores con los cuales yo pueda interactuar de esta manera. O sea, yo cifro y descifro y yo me comunico con la otra persona y todo muy bien, ¿no? Todo de pan. El problema de esto, y que al final el problema no es intencional, ¿ya? Para que se den cuenta de que los ataques de este estilo no son intencionales, o sea, se descubre de alguna manera algo. ¿Qué pasa si yo este mensaje lo modifico? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, eh, escojo un valor y, o en concreto, el valor que da con el tema de los pasos, un valor X por C, ¿ya? Obviamente ese valor X tiene que estar elevado a E. ¿Qué pasa si yo mando eso al servidor? El servidor, pues llamémosle a esto C', ¿no? Esto se puede hacer por el concepto de maleabilidad, porque si se dan cuenta, cuando el servidor quiere descifrar ese mensaje en particular, llamémosle M', ¿no? Va a ser C' elevado a D. Eso va a ser X elevado a E por C, todo esto elevado a D. Y como la potencia se puede distribuir en las bases, esto va a ser X elevado a ED por C elevado a D. C elevado a E es mi mensaje. Por ende, el mensaje que descifra el servidor es así. Tiene este formato. ¿Sí? Ya. Esto muy probablemente no sea PKCS compliant. Porque yo lo estoy modificando, ¿no? Esto es muy probable que no sea PKCS compliant. Es muy probable de que no tenga el formato este. Quizá, no sé, así dándole un ejemplo. Quizá esto va a ser, no sé, 03, 02 y ya le podemos poner un random, pero al final si se fijan el payload, el mensaje original ya cambia. No tenemos un 0, por ejemplo, tenemos un 1 y aquí tenemos, no sé, pues ya al final esto es pura basura, ¿no? Esto es garbage. Pura basura, ¿no? Entonces, ya estoy modificando el mensaje, por ende, el concepto de maleabilidad ya fregó, ¿no? Ya no puedo hacer ese cambio directamente. Pero puedo hacer de alguna manera un arreglo acá. ¿Ya? De alguna manera puedo empezar a jugar con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé que algo que sea PKCS compliant significa que tengo un 00, tengo un 02, y ahí esto puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Un 00 y un M. ¿Ya? Ya bien, perfecto. Entonces, yo sé que mi mensaje está en un rango. ¿Ya? Y puede ser que, bueno, yo pueda mandar tantos X que yo quiera para mandar al servidor, pero el servidor puede filtrar algo. Es decir, efectivamente va a descifrar el mensaje que yo les mandé, el mensaje modificado. Lo va a descifrar, va a decir que no es un PKCS compliant y ahí me tiene que avisar. Me manda una respuesta. ¿Ya? Quizás esa respuesta, desde el punto de vista programático, está dada por un error.
¿Ya? Puede ser y tiene mucho sentido. Quizá esa respuesta es un error. Tal cual como uno hace un try except, ¿no es cierto? En Python. Va a tirar un error esto. Ese error puede ser que el mensaje que yo mandé no es un PKCS compliant y me tire el error. ¿Ya? Ese error a mí me sirve. A mí como atacante. Ese error me va a servir para el ataque. Y esto le llamaremos oráculo. Oracle. Todo eso. Ese concepto de que el servidor responda con un error le llamaremos oráculo. Pero, ¿por qué para nosotros es útil? Porque nosotros podríamos probar caleta de X hasta que obtengamos uno que sí es PKCS compliant. Podríamos modificar el texto cifrado, mandando puras queries, y bueno, nos van a tirar los errores de vuelta al servidor y todo, pero al alguno de ellos vamos a cachar que es un PKCS compliant. Entonces, ya que el servidor nos da un error cuando esta cuestión no es así, podemos aprovechar eso. ¿Y por qué? Asumamos entonces, asumamos que, eh, así démosle con la matemática, existe un X, ¿ya? Tal que X a la E por C, que es mi C', ¿no es cierto? Es PKCS compliant, ¿no? Que tiene el formato. ¿Cuál formato? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? 0002, puro random acá, 00M. ¿Ya? Y listo. Asumamos que existe eso. ¿Cuál es el rango que tiene ese X en particular? Bueno, a ver, ya. De nuevo, insisto con el formato. Esto va a ser 00, 02, puro random acá. Y vamos a tener un 00 y aquí vamos a tener un mensaje, ¿no? Un secret. O en realidad puede ser lo que sea. Llamémosle data. No necesariamente tiene que ser algo secreto. Llamémosle data. ¿Ya? Bien. ¿En qué rango de valores está esto? Eso es una pregunta interesante que nosotros pudiésemos cubrir. Porque eso significaría de que x a la e por c, obviamente esto tiene que ser módulo n, porque es un mensaje cifrado. Esto tiene que estar, esto tiene que ser, tiene que tener un rango, ¿no? Porque hay un formato acá. ¿Ya? Eso tiene que estar, las posibilidades que puede estar entre el valor más chiquitito, que es 00, 02 y puro 0 al final. Puro 0. ¿Ya? El valor mínimo de esto puede ser puro 0. Pero el valor máximo o el valor límite puede ser este, ¿no? 0,3 y puro 0 hacia adelante. Todo el rato, puro 0. Hasta llegar al final. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, un mensaje que sea PKCS compliant tiene ese rango de valores. Obviamente, nunca va a estar con el 3, pero es un menor estricto. ¿Ya? Vamos a considerar que es menor igual, solamente como para acomodar los cálculos matemáticos. Pero, si fijan, hay un rango. ¿Ya? Entonces yo puedo jugar con ese rango. Esa es la idea del Breichenbacher. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para generar este ataque y para empezar a buscar opciones? Esta parte que yo la escribí como con morado es el paso 1. Este paso 1 se llama blinding. Es empezar a buscar cuál es un PKCS compliant. ¿Ya? Y bueno, obviamente esto, si bien puede hacerse con fuerza bruta, la verdad es que igual es bien probable poder encontrar un PKCS compliant haciendo algunas operaciones. Y bueno, hay formas más eficientes, programáticamente hablando, de hacer esa búsqueda. Pero, para que ustedes sepan, este ataque en concreto se llama, o en realidad se conoce como Million Message
Blade Chain Batcher Attack. Así que sí, esto va a tardar caleta, o sea, va a tardar. No va a tardar demasiado porque son 1 millón de queries, puede ser. Incluso puede ser menos, ¿ya? Pero, insisto, no es tanto, 1 millón de queries no es tanto. Entonces, eso es súper importante. Primero hacemos un blinding para encontrar el X tal que esto es PKCS compliant. Entonces, si se fijan, eso tiene que estar en un cierto valor. El mensaje original, ¿no? Así que creo que me equivoqué con algo, porque esto debería ser a la D. ¿Ya? Eso, es el mensaje original, perdón. Así que en realidad como que me equivoqué con esta parte. No es que x elevado e por c sea PKS compliant, sino que esto sea PKS compliant, porque yo se lo estoy mandando al servidor. ¿Ya? Así que tiene que ser básicamente esto que tenemos acá. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Ya tenemos. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo descifro? Uy, se me fue alguna cosita. ¿Qué pasa si yo descifro en el servidor? En el servidor lo que va a haber de vuelta, entonces, es lo siguiente. Mando esto al servidor, ¿ya? El servidor lo que va a hacer es descifrarlo, y esto me va a dar x por m módulo n. Y esto tiene que ser PKCS compliant. Esto tiene que tener el formato. Pero ¿qué significa que eso tenga un formato? Significa, entonces, que con lo que estamos diciendo, que existe un rango de posibilidades, ese rango lo llamaremos, o sea, lo vamos a anotar de la siguiente manera. 2b es menor o igual a x por m en módulo n, y eso tiene que ser menor o igual a 3b. Esto es lo que sale del paper. El paper original de este ataque. Ya, pero básicamente, ¿qué es B en concreto? B es toda esta parte. 0, 0, 0, 1 y puro 0 adelante. Y hay puro 0 adelante. ¿Por qué? Porque al final 2B es este límite que tenemos acá arriba y 3B es este límite que tenemos acá. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos por dónde va la idea? O sea, se entiende al menos que estamos agotando cosas. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Una vez que tenemos este tipo de comportamiento y sabemos que podemos construir algo que sea PKCS compliant, tenemos este rango. Y nada, pues aquí aplicamos matemática, ¿ya? Que si bien les dije que no íbamos a ver mucha matemática, esta es la única matemática que vamos a ver. ¿Ya? Esto va a estar acotado en un rango. Entonces esto va a ser x por m más un cierto k por n. Menor o igual a 3b. El paper pone un menos acá. Solamente para ayudar un poquito con los cálculos al final. Pero no importa mucho ya que esto es para todo k perteneciente a los enteros. ¿Ya? Bien, entonces una vez que tenemos eso, podemos sumar k por n a ambos lados. Entonces tenemos 2b más k por n. Y voy a dividir x a ambos lados al tiro. Entonces tenemos x acá menor o igual a m menor o igual a 3b más k por n dividido x. Y si se fijan, tenemos un rango para el mensaje real, el mensaje en texto plano. Tenemos un rango definido. A ver, ¿qué es lo que tenemos a nuestra disposición ahora? Tenemos, este valor lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos. O sea, sí lo tenemos, pero se construye, ¿no? Se obtiene a través del paso 1. ¿Ya? Se obtiene el paso 1 y este lo tenemos de por sí y este lo tenemos de por sí. Falta el K solamente, ¿no es cierto? Que es medio complicado sacar ahora. Pero no se preocupen, que hay formas de obtenerlo. O no forma de obtenerlo, sino forma de empezar a acercarse al valor del n.
¿Ya? Así que este tipo de ataques es iterando. No hay nada más allá de eso. Los ataques de este tipo, ya más modernos, se basan en esto. Al final, piensen esto como una fuerza bruta. Es una fuerza bruta, pero una fuerza bruta inteligente. ¿Ya? Y se piensa de tal manera como para que nosotros podamos iterar sobre el mensaje. Entonces, el paso uno era entonces a través de un blinding obtener el mensaje. ¿Ya? Así que, para que cachen más o menos cómo va la cosa, ¿ya? Aquí les tengo un código. O sea, vamos a continuar con la explicación, ¿no? Que me queda súper poquito con eso. Pero aquí tengo un código que lo obtuve de GitHub. Creo que fue el único código decente que pude obtener de este tipo de ataques, porque el Fleichenbacher no es solamente un ataque a cifrado de RSA, porque esto es cifrado de RSA, sino más bien hay ataque para las firmas. Y como no hemos visto firmas, claro, no lo vamos a cubrir todavía. Sin embargo, yo he usado el ataque con firmas, he resuelto challenge de CTF con este tema, pero con el Fleichenbacher de las firmas, no el del cifrado. ¿Ya? Entonces, bueno, para que se hagan una idea de cómo funciona esto, solamente para mostrarle el código. De todas formas, el tema del código igual es jodido. Onda, tiene que igual ser bien pensado para esto. Acá las bibliotecas que se usan no son las de PyCryptodom. Sin embargo, yo quise adaptarlo para PyCryptodom, pero esta cuestión, la verdad que jodía bastante con la anotación. Cambiar de biblioteca ahora quizá era mucho más fácil, más difícil de lo que yo pensaba. ¿Ya? Pero para que se hagan una idea, existe una función que hace un local setup. Esto debería ser el servidor que genere las llaves, ¿no es cierto? Pero esto es, por ejemplo, si uno quisiera hardcodear una llave, por ejemplo, pero acá vamos a generarla automático, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay un mensaje Hello World que lo voy a cambiar. Vamos a poner, no sé, vamos a poner aquí como estilo flat. No sé, pues así. ¿Ya? Y se cifra con este tipo de esquema, el PKCS1 versión 1.5. ¿Ya? Y aquí está la función que me genera un oráculo. Es decir, eventualmente va a haber un servidor, que ese servidor lo que va a hacer es descifrar el mensaje. Y si es que no es un PKCS compliant, me va a tirar error, me va a tirar como un false, como un booleano. ¿Ya? Ese oráculo es indispensable para este tipo de ataque, porque si yo no lo tengo, no tengo la menor idea si es que la modificación que yo hice es un PKCS compliant. ¿Ya? No tengo la menor idea. Y una vez que se hace el cifrado y se hace bien, va a retornar un true, es decir, efectivamente el mensaje era un PKCS compliant. ¿Ya? Estas funciones no son muy importantes, lo único que me interesa es que aquí se inicializa las llaves y por la parte en la que nosotros partimos es estableciendo los bounds. ¿Ya? Esto es solamente para verificar que el oráculo está bien hecho. ¿Ya? Es solamente para eso. A nivel de código la idea es corroborarlo igual. ¿Ya? Por eso es que se hace. Pero el B, si se dan cuenta, también es importante, es el mismo, el B lo que está acá, 0001, ¿ya? Y se expresa de esta manera, doble A 8 por K menos 2, donde K es el... Claro, K tiene que ver con la llave pública porque depende de... Recuerden que al final el PKCS me permite a mí hacer que el mensaje sea igual de grande que la llave pública. Entonces el largo depende también de eso. Y las constantes que tenemos acá son el 2b y el 3b, que son mi límite inferior y mi límite superior. Y esta es la función que se utiliza para construir... eh, uy, para construir esta modificación de acá. El x a la e por c. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, acá el concepto del Weichenbacher igual puede variar caleta. Hay muchas variantes de esto. No necesariamente porque el ataque sea distinto, sino porque hay varias formas de empezar con la iteración. ¿Ya? Eso. En este caso, el código asume que, bueno, démosle directamente con el caso 2. O sea, como démosle directamente empezar a encontrar. eh, empezar a fijar el X. De alguna manera, empezar a tirar valores del X para que esto sea PKCS compliant y esté en un rango en específico. ¿Ya?
que también se puede, pero obviamente hay formas más eficientes y formas menos eficientes de lograr todas estas cosas. Al final es un algoritmo iterativo. Esto es un método iterativo para poder romper RC, ¿ya? Esto no recupera la llave privada, no recupera nada, no recupera ni el P, ni el Q, ni el D, no hace nada, no calcula ninguna inversa. Lo único que hace es, a través de el cómo se hace el padding, yo empezar a tender a acercarme al M. Y una vez que me acerque lo suficiente, me puedo asegurar que ese efectivamente es el M. Y hay varios pasos para hacer eso, ¿ya? Esa es la idea del Blade Bachelor y por eso es como tan, de repente, medio... Tiene muchas iteraciones por detrás, ¿no? Entonces, si fijan, considerando que tenemos el primer paso, ya esto, ¿qué es lo que pasa acá? El oráculo me va a decir si es que esto es un PKCS compliant o no. Y yo voy a definir un valor de ese. Y aquí lo hace de una forma un poquito más inteligente. Es dividir el n por 3b. Entonces, no parto con un 0, o sea, o no parto con un 1, sino que parto con un valor y voy iterando, y voy iterando y me voy acercando. Es una forma más inteligente de llegar directamente ahí, porque al final es por ejemplo, eh, ya, vamos a partir con un cierto bound, vamos a partir con un valor mínimo que yo sé si pongo el K en 0, si pongo el K en 1, si pongo el K en 2, no me va a funcionar porque son valores muy chicos. El K normalmente es un valor mucho más grande. Entonces vamos a partir con un K que sea lo suficientemente grande, pero no tanto como para pasarme del bound. Entonces con eso iteramos. Y con eso avanzamos. ¿Ya? Y una vez que encontremos un PKCS compliant, ya lo tenemos. La otra forma en la que puede iterar esto es de un método bastante similar, en donde seguimos iterando. ¿Y por qué es necesario seguir iterando? Porque esto me va a dar un cierto rango de valores, ¿cierto? Esto me va a decir ya, entre la recta, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí los valores para m. Suponiendo que acá está el 2b y aquí está el 3b. ¿Ya? Esto me puede generar entonces ciertos cambios, ¿no? El k, no sé, pongámoslo ahí. Estos son los bounds para lo que es el x por m menos k por n. A ver, el k puede cambiar y yo puedo fijar un valor del k. Si fijo un valor del k, me voy a mover a otro intervalo, a otro rango de valores, pero puede coincidir que algunos, no sé, se junten. Puede ser que un rango que tengo acá se junte con este. O que por otro lado un rango de acá se junte con este. Eso a mí me interesa. Porque aquí va a ser más probable que esté el M, por el hecho de que yo estoy iterando. Y por intersección de conjuntos, yo tengo al M en un espacio más reducido. Entonces, sigo iterando y sigo iterando y sigo iterando hasta que yo pueda obtener el mensaje original. Hasta que no tenga más formas de poder hacer más particiones y llegar al resultado final. ¿Ya? Esta idea es la idea principal del Blade Chain Batcher. Hay más detalles porque hay pasos adicionales que se pueden generar con esto y depende mucho del estado del servidor. Depende mucho de cómo se genera ese oráculo y de hartas cosas más, ¿ya? Pero mejor esto lo voy a como correr un poquito. Lo tengo por aquí. Ahí. Sí, por acá, para que se vea más representativo, ¿no? ¿Ya? Y ya con eso empiezo como a mover los rangos y tengo una parte más acotada para el M. Esta básicamente es la magia del Bleach and Butcher. No es nada más. De hecho, el tema es que, claro, la matemática puede variar un poco y las formas de hacer que la búsqueda sea más inteligente son variadas. ¿Ya? Eh, no sé si entendió el ataque. No sé si me pueden confirmar de que se entendió al menos la idea de cómo esto funciona. Pues si me pueden comentar. Porque ahora voy a pasar al tema de por qué esto se aplica en la vida real. O cómo esto puede funcionar.
Ahí si pueden reaccionar ahí, al menos para que me digan si se entendió bien. Denle nomás. O si hay alguna duda. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Considerando entonces de que esto es un algoritmo iterativo, esto depende harto de cómo nosotros podemos hacer que el servidor nos responda el error. Una vez tenemos el blinding, el paso 2 es todo esto que está acá abajo. El siguiente paso es todo esto que está abajo. Si se fijan, igual es un ataque que no es tan complejo. Solamente que es lento. Bueno, lento. O sea, lento no lo es. Igual puedes romperlo. Pero todo eso va a ser el paso 2. Y dependiendo de la forma que sean más eficientes para hacer el cómputo, me demoraré más o me demoraré menos. Pero obviamente un fuerza de ruta ya es indispensable. O sea, lo necesito, pero un fuerza de ruta inteligente de hacer. Ya. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué estamos pasando esto? Quizás pudiésemos haber saltado de una al OAEP y punto. Porque lo que pasa es que el PKCS estaba en el TLS. En TLS menor al 1.3. Menor al 1.3, que es el que salió hace como 3 años. No, salió como hace 4 o 5 años. Antes, en el TLS, que era, no sé, pues el 1.1 o el 1.2, esos usaban para cifrar RCA con este tipo de formato, el PKCS 1.5. De hecho, si me permiten acá empezar a buscar un poquito porque aquí lo tengo más detallado eso. Lo tengo por acá. El TLS 1.3 salió hace no mucho, pero no me acuerdo en qué momento. 2018. El 2008 estaba el 1.2. Igual pasó su rato para que saliera el 1.3. Aquí habla mucho en relación del TLS, ¿no es cierto? Que para que no sepan, el TLS es el protocolo de todas estas páginas web para que sean seguras, para que tengan el candado, para que tengan el certificado. Y si se fijan, este algoritmo es de clave pública de curva elíptica. ¿Ya? Pero igual no se recomienda usar RCA para esto. Se recomienda usar curva elíptica. El anterior certificado que vimos usaba RCA. Se recomienda usar curva elíptica. Es mejor. ¿Qué se sacó en concreto? Se sacó RCA como intercambio de llaves porque también se utilizaba para eso. No hemos visto intercambio de llaves todavía, pero se utilizaba para esos efectos. Se quitaron caletas de esquemas, pero si se fijan, se quitó este. Se quitó este. ¿Y por qué? Por el Break Chain Batch. Y esto no fue hace mucho, fue hace como ya 10 años, 12 años. Más o menos fue eso. Y claro, igual un tema importante porque el Break Chain Batch aún está presente. ¿Ya? Y se quitaron este. Obviamente también quitaron el CBC, no sé si recuerdan que también vimos que el CBC tenía hartos problemas, así que también lo quitaron. Y se quedaron con súper pocas cosas ahora. Así que el PKCS no se utiliza para cifrar, sino para la autenticación, para las firmas digitales. ¿Ya? Ese es el temita acá. Pero al final, ¿por qué que estas cosas pasan? Porque la interacción con TLS o la interacción con los servidores es básicamente una línea de tiempo. Yo estoy acá, ¿no es cierto? Aquí estoy yo, Alice, aquí está el servidor. Y normalmente TLS tiene un handshake para empezar a establecer la comunicación. Tiene una especie de handshake. Y lo que pasaba era que, claro, yo mando los mensajes para cifrar, pero si mando alguna modificación de ese mensaje, si mando eso, entonces el servidor va a tener un error y me lo va a notificar al final. Ese error ahí me sirve para usarlo como oráculo y empezar a iterar y mandar queries y mandar y mandar y mandar queries. Así todo el rato, puro mando queries, mando. Y así puedo tener un bound de lo que era el mensaje original. Y así yo puedo romperlo.
¿ya? Así que, uff, si bien en el 1. O sea, en el 1.3 ya se quitó esto para cifrar, aún así existen variaciones del Breichenbacher, porque al final el Breichenbacher no es un ataque tan específico, al final es una forma de iterar y acercarme dependiendo del formato del padding. Entonces, eso es lo interesante. Para que se hagan alguna idea de lo potente que es eso, bueno, el 2018 salió esto, que es el Robot Attack, que es el Return of Breichenbacher's Oracle Thread. Porque es solo que yo tenga el Oracle, que yo tenga el oráculo, que un servidor eh, ponga un error cuando yo pongo un mensaje que no sea PKCS compliant, que ponga un error, a mí ya me sirve. Y con eso yo ya puedo empezar a romper esto. ¿Ya? Para que se hagan una idea, existe toda una cuestión del Cryptology y Print Archive, y aquí hay un montón de cosas asociadas. Esto salió en 2017. Y esto fue para romper varios certificados HTTPS. ¿Ya? ¿Por qué esto pasa aún así teniendo el TLS 1.3? Porque en realidad esto también tiene que tener una compatibilidad hacia atrás. Lamentablemente tiene que haber compatibilidad hacia atrás. ¿Ya? Entonces, obviamente no todos se van a adaptar. Y este que salió a fines de 2017 permiten inclusive para ciertos protocolos, por ejemplo, usar el OpenSSL de Python, que me genera certificado. Existe forma entonces en la que yo pueda hacer este tipo de ataque. Porque al final, insisto, son ataques súper genéricos. ¿Ya? Y se rompe más que nada para el tema del Key Exchange. Y fíjense en esto, implementaciones vulnerables para empresas reales. Facebook, por ejemplo, tiene un error, ¿no es cierto? Si que tiráis un error, se resetea el TCP, por ejemplo. Eh, de F5, Citrix. ¿Ya? Entonces, son cosas súper interesantes porque esto se adapta. ¿Ya? Y se adapta bastante. Tenemos Cisco, que quizás ya algunos de ustedes conocen Cisco, que es este tema de la red. Erlang también, otras más. Este que genera certificados, más decimos, o sea, romper los certificados que genera una entidad certificada, lo cual es pésimo, ¿no? Y un montón de cosas. Este es el paper que lo describe, ¿ya? Y hay un montón de cositas relacionadas con eso. Este es el robot, ¿ya? Que esto fue el 2018. No es muy descabellado tampoco, pero existe, ¿no? O sea, ya debería estar parchado, pero en su momento, en 2018, estaba la mía embarrada, porque muchísimas empresas, inclusive Java también, que lo estaba viendo por acá, tenía bastantes problemas con el Breichenbach. ¿Ya? Y lo que recomienda, acá para que lo vean, lo que recomienda es deshabilitar el cifrado por RSA, es decir, deshabilitarlo por completo, no usarlo, ¿ya? Porque, pucha, da pie a estas cosas, al Breichenbach. También hay un Breichenbach para firmas digitales, pero eso ya es otro tema. Aquí hay varias cosas acerca de cómo eh, mira, por ejemplo, aquí tienen una prueba de que vulneraron Facebook. Eh, bueno, estas cosas de que cómo puede ser que una vulnerabilidad de 19 años siga estando presente. Es porque igual es un ataque que, además de lo que dice esta parte de acá, que lo que dice es que eh, agregar, como parchear el TLS prácticamente, lo cual eso no era muy práctico que digamos. Es un ataque que se va transformando igual, se va moldeando y va cambiando. Al final necesito el oráculo nomás y de ahí puedo jugar un poquito para hacer un fuerza de ruta interesante. ¿Ya? Eh, a ver, ¿qué más al respecto? Que me falta una última cosita.
Me falta una última cosita, que no sé si lo tengo por acá. El código que usé está acá. Se lo puedo mandar si quieren después. Eh, Hay otros códigos, pero esos códigos tienen otros tipos de oráculos y no quería como... O sea, me dio lata igual agarrarlo y empezar a modificarlo. Si se fijan en la documentación del PyCryptodome, cuando uno se va al PKCS versión 1, o sea, la 1, versión 1.5, dice usar el OAEP. Este módulo solamente se provee para aplicaciones legacy o para propósitos legacy. Básicamente aplicaciones viejas, ¿ya? O con un cierto propósito tan específico que es necesario usar este tipo de cifrado. Aquí está una forma, pero si se fijan, esto ya no debería usarse. Sin embargo, no significa que sea innecesario explicarlo acá. Es muy importante porque eso introduce muchísimas otras vulnerabilidades. ¿Ya? Y bueno, lo último que quería comentar acerca de esto es que eh, hackearon Mega este año. Se subió un paper acá que es el Mega Malware Encryption Goes Auri. Y esto salió el 7, ¿cuándo? ¿El 7 de julio? 28 de julio de este año. Salió un ataque a Mega. Entonces se preguntarán, bueno, ¿cómo lo rompieron? Si vamos al PDF, si vamos al paper y buscamos. Efectivamente fue un ataque de estilo Blatchenbacher. Fueron más, de hecho fueron caletas, fueron como 3 ataques o 5, no me acuerdo. ¿Ya? Se pitearon Mega. Obviamente se lo pitearon con fines éticos. Onda, analizaron la página, lo rompieron y avisaron a Mega de que estaban estos problemas y Mega lo parchó. ¿Ya? Pero no fue que hackearon a todos y todos se les filtraron las cuentas, no, nada. Nada de eso. ¿Ya? Pero esto es un Blatchenbacher style attack. O sea, es como un tipo de Blatchenbacher al final. No es el Blatchenbacher como tal, el que está escrito en el paper original, sino que es una variante. Y si se fijan, es en este padding que tenemos acá. Pero es una variante nomás. Si se fijan acá, bueno, aquí hace la referencia al paper original del Blatchenbacher, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas acá. Por ejemplo, se llama Kies and Purge el ataque. Tiene un montón de cosas por acá. Y nada, pues, ¿dónde está esto? Creo que estaba en esta página. No me acuerdo dónde está. Pero, si se fijan, esto es a este año. Y el concepto sigue siendo el mismo. Solamente que las formas de empezar a iterar pueden cambiar. Eso es todo. Nada más. Probablemente después retomemos esto y lo vayamos explicando en más detalles porque este paper igual es grande, son 20 páginas, perdón, pero tiene un montón de cosas detrás de esto. Pero, por ejemplo, si quieren ver detalles asociados a estas cosas, si les interesa, yo lo tengo por acá. Eh, Espérenme que lo tengo por acá. Por aquí. Esta es la página de todo lo que hicieron acá. Aquí hay varias explicaciones. Explica cómo funciona Mega desde el punto de vista de la criptografía. Explica los 5 ataques que hicieron. 5 ataques, o sea, hicieron caleta, así que... Vigio. Bueno, son hartos porque, claro, está vulnerar el chat, vulnerar los archivos que uno tiene. Y pasaba que la contraseña, tu contraseña de Mega descifraba, o sea, la contraseña generaba llaves criptográficas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el Blatchenbacher funcionaba con un oráculo. Bueno, lo que pasa es que Mega lo que hacía era que cuando tú entrabas y ponías otra llave, ¿ya? O ponías una modificación de la llave, porque al final aquí no tenemos un mensaje, tenemos una llave que se cifra también. Y el servidor responde con un error, ese error ahí me sirve
para usarlo como oráculo y empezar a iterar, y a iterar, y a iterar, y a iterar. Si mal no me equivoco, esto necesitaba como 500 queries, 500 y tantas queries, para empezar a deducir los bits y empezar a iterar. Igual que esto, tener unos bounds y empezar a darle, ¿no? Obviamente con un tema más dedicado. Y por si fuera poco, hay código acá, pues, tienen un GitHub y todo. ¿Dónde está acá? Mira, por ejemplo, este fue el hackeo, pusieron esta imagen y la idea era recuperarla. Eh, este es Bleach Batcher. Aquí están como los login attempts que necesitaban. No sé, aquí deberían tener un Git, ¿no? Eh, Aquí deberían tener el Git. Quizá lo tienen en el paper. Puede ser. Y es probable que lo tengan en el paper. No sé si lo tienen acá. Si o sea, yo lo vi. Yo lo pillé. Estos son. Cuidado, ¿cómo puede ser? Acá está. Acá está el Git. Git de este año, ¿no? De este año, hace 6 meses. Y aquí está todo. Para romper mega. Obviamente hay que tener ojo, porque igual aquí está toda la explicación, ¿no es cierto? Y estaría súper bueno analizarlo más a detalle después, pero ya no me he dado el tiempo para analizarlo. Así como tan detallado. Pero, uff, hay un montón de cosas acá detrás. Un montón de cosas relacionadas. Obviamente, Bleichen-Bacher puede variar dependiendo si lo quiero adaptar para el cifrado o para la firma. Y para la firma hay distintos temas en realidad. O sea, para la firma también hay iteraciones, bounds, etcétera. Hay un montón de cosas. ¿Ya? Pero ese es el objetivo. Y bueno, dentro de la comunidad también ha habido bastante debate eh, acerca de, no de esto, porque está el... Hay un video que hizo un compadre y al final, para que no me... O sea, para que me crea que al final no es algo que estoy diciendo yo, sino que igual es algo que dicen otras personas, que al final eh, es esto, lo del oráculo, ¿ya? Necesito eso nomás. Con eso es suficiente. Y el detalle era que, por ejemplo, lo que dice acá, o sea, me tenía que loguear o sea, loguear y desloguearse 500 veces, 512 veces o 1024 veces, ¿ya? Para obtener algún análisis estadístico. O sea que igual es una variante. Analiza otras cosas adicionalmente. Y usando matemáticas se puede generar un como árbol binario para empezar a hacer los guess, para empezar a cachar cuáles son los mensajes y poder obtenerla aquí. Que al final se cifra aquí. ¿Ya? Y esto es lo mismo que le decía anteriormente, es una reducción del espacio de las llaves. Esto, una reducción del espacio. Empiezo a iterar y puedo reducir la cantidad de... O sea, puedo reducir el rango que tiene efectivo la cuestión esta. Entonces, esto en realidad era la parte sustancial, que la forma en la que Mega hacía el proceso del logueo y el proceso del descifrado, era que cuando ocurrió un error o cuando existe como que la llave está incorrecta, eh, se revela cierta información. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Igual no está tan malo, pero es que se usa en la contra. Yo sí que tengo un error, puede ser que yo lo devuelva a través de, compadre, hay un error. O puede que yo lo devuelva con el mensaje. Y esa cuestión igual está malo. Puede que en el diseño sea bueno, pero en realidad es malísimo. ¿Ya? Es decir, tengo el servidor acá. Llega el mensaje.
Él lo descifra y me dice, hay un error. ¿Ya? Ya, su típico try catch. No decir nada, quedarse calladito, que el servidor se quede calladito, creo que es lo mejor. Que el servidor no responda nada es lo mejor, pero eso no ayuda mucho, porque no me dice si estoy haciendo las cosas bien o mal, para una persona que se esté comunicando bien con el usuario, ¿cachai? Entonces, esos son grandes problemas al respecto. ¿Qué hacemos? Hacemos que todo sea ultra mega hiper seguro, en donde ni siquiera liqueamos ningún tipo de información, pero eso reduce la experiencia de usuario. Eso ya hace que el tema del usuario sea más incómodo, sea más complejo. El usuario no sabe lo que está pasando. ¿Ya? O, por ejemplo, tirar un error, pero yo puedo devolver lo que descifré, porque esa cuestión es malísima. O sea, puedo devolver esto. Y si yo devuelvo eso, este es el ataque de los pasos. Este es el Chosen Ciphertext Attack, la versión en donde el servidor devuelve el mensaje que trató de descifrar, pero no tenía el formato y lo devolvió. Y eso es malo porque la matemática de ahí sale directa. Directa. ¿Ya? Así que para que se fijen que las implementaciones importan muchísimo. A la hora de hacer un algoritmo descifrado, o sea, no de hacerlo, de utilizarlo en la práctica, es muy importante cómo ustedes lo implementan. Si es que acá no hubiese un oráculo, si es que acá no hubiese nada de eso, si que el servidor no me pudiese decir en concreto si esto es un PKCS compliant y esto no existe, entonces usemos PKCS nomás. Esto. Usémoslo. Si no está el oráculo, esto es de pana, es súper seguro. ¿Ya? Así que en realidad el problema es ese. Y inclusive es difícil porque uno no puede protegerlo absolutamente todo. No podemos hacer eso. No podemos protegerlo todo. Siempre va a haber algún tipo de vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad hay que saber qué es y controlarla. Saber en qué condiciones eso puede pasar. Y ver con qué probabilidad eso pasa. Si pasa en una cantidad demasiado pequeña, entonces no es necesario cubrirla. Porque, insisto, la criptografía, o sea, insisto respecto a lo que dije en la primera clase, la criptografía no es solamente, o la seguridad de un sistema no es solamente la criptografía, hay muchísimas otras cosas más. Llegar a la parte de criptografía igual es un tema complejo. Llegar a la capa criptográfica de un servicio igual es complejo. Pero claro, si se fijan, ataques de este estilo también se usan en la realidad, se usan en Mega, por ejemplo. Y se forma debate, y se forma este, y se forma el otro. Ahora bien, para terminar con esto, ¿por qué ahora escogemos otra forma de cifrar? Bueno, porque la verdad es que RSA es maleable. O sea, fíjense cómo se llama esto. Se llama Malleable Encryption. O sea, RSA es maleable. Que sea maleable es malísimo para nosotros. O sea, el hecho de poder mandar esto y que eso me da de descifrado esto es malísimo. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso RSA no debería usarse ni para cifrar ni para intercambiar las llaves, solamente para las firmas. Porque ahí es mucho mejor. Ahí el concepto de firma no me da confidencialidad, me da únicamente integridad. Pero también puedo vulnerar la integridad, así que vamos a estar en una paranoia constante de la seguridad de que protejamos esto, protejamos lo otro y lo otro, pero por eso es que las páginas se hackean. Porque existen vulnerabilidades que no se controlaron. Y es importante entender que para nosotros como telemáticos necesitamos saber al menos qué algoritmos se usan. Si vemos que un certificado digital usa RSA, pucha, no deberíamos usar eso. Usamos curva elíptica y punto. Y nos desligamos del problema. Nos desligamos de los posibles ataques con Blade Chain Batcher. Y punto. Y ya estamos al otro lado. Pero al menos saber que estas cosas existen es importante. ¿Ya? Bueno, ¿cómo solucionamos en parte esto? Digo en parte porque de todas formas el próximo que vamos a ver también tiene muchos problemas. O sea, un ataque que es súper brígido.
Yo le comentaba, bueno, que el PKCS era el 00, 02, tenemos los random acá, y tenemos aquí el 00 y tenemos el mensaje. Bien, existe otro esquema, en donde el concepto de empezar a iterar es un poco más complicado, pero aún así se puede hacer para romperlo. ¿Ya? De todas maneras, si que yo tengo un oráculo, es mejor utilizar este nuevo que vamos a ver que el PKCS, o sea, que la versión 1.5. Mejor eso, ¿ya? Porque las posibilidades de los padding igual son muy altas. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cómo se llama este otro? Se llama RSA OAEP. Se llama, hoy no me acuerdo, se llama Optimal Asymmetric Encryption. Se me fue. Optimal Asymmetric Encryption Padding. ¿Ya? Esto ya es lo que se conoce como PKCS 1 versión 2. ¿Ya? Y bueno, estamos chill con eso. Tenemos la versión 2, bien. ¿Ya? También se utiliza en la versión 2.1, así que también estamos bien. ¿Cuál es el funcionamiento? Grandes rasgos. Esto. Parece ya mucho más complejo ahora. Porque el mensaje que está con el padding es esto que está acá abajo, el EM, el Encoded Message. ¿Cómo funciona? Tenemos el mensaje original, se hace unos paddings, se hacen unas funciones hash y todo, una semilla para llegar abajo. ¿Ya? Obviamente no nos queda tiempo para explicarlo, pero quiero que se entienda que esto tiene cuesta más romper esto con Breach and Batcher porque las posibilidades de los padding es bastante más alta. ¿Ya? Eso es todo en realidad. Entonces, a ver, existe un ataque que es el Mangers Attack, que ese lo vamos a ver la próxima semana. Y el Mangers Attack es para romper el RSA o AEP y es básicamente la misma idea del Breach and Batcher, según se saca. Es la misma lógica del Breach and Batcher. Y listo. No significa, ojo, no significa que esto está roto, que el OAP está roto. No, pero si el servidor gestiona mal los resultados de los errores, entonces estos ataques son posibles. ¿Ya? Eso es lo importante. Y bueno, aquí hay un montón de cosas, pero para cómo funciona el ataque y todo, pero esto es lo importante, la maleabilidad, que se lo dije desde el inicio de RSA. RSA es terrible jodido porque es maleable. Al ser maleable, un atacante puede jugar con eso con lo que sea. Y si es que no puedo proveer integridad, entonces esto no funciona. O sea, si no puedo proveer integridad, perdón, esto funciona. Este ataque funciona para romper criptosistemas. Pero claro, hemos visto acerca de romper la confidencialidad, pero falta ver lo que es la integridad y ver cómo eso lo podemos integrar acá. ¿Ya? Ojo que el ataque de Bleach and Batcher es descifrado. Así que estamos atentando contra la confidencialidad. Pero también podemos atentar ante las firmas, ante la autenticación y un montón de cosas más. ¿Ya? Así que bueno, eso por el día de hoy con RCA, con el PKCS y el Bleach and Batcher. La próxima semana vamos a ver el ataque de Mangers, o sea, de Manger, perdón, el Mangers Attack. Y vamos a ver el RCA KEM, que es ya lo que se usa hoy en día para RCA. ¿Ya? Una vez terminemos con eso, o sea, ya la próxima semana terminamos con RCA, listo. Y la siguiente semana vamos a ver ya el problema del logaritmo discreto. Y después seguimos con eso, vamos a curva elíptica y seguimos con el curso. Obviamente, y seguimos viendo las cositas. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Ojalá esta parte le haya gustado en el sentido de ver más la aplicación real que tiene este ataque. ¿Ya?
Igual no se me fue, se fue por completo a ejecutar el código, así que lo vamos a ejecutar al tiro. Aquí estos son los pares de llaves que se generaron y ahora va a empezar el paso 2. Y el paso 2 ahora está todo el rato probando posibles mensajes para que sean PKCS compliant. Entonces estamos iterando, 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 iterando. No sé si empecé aguante con todo lo que tengo abierto. Debería. Así que está iterando, iterando. A ver, esperemos, po, a ver qué sale de ahí. Pero en general, no sé qué piensan de la clase, no sé si les haya gustado. Fue un poquito distinto porque fue más aplicado a la vida real, pero ojalá eso igual como que les dé una visión más grande de lo que es esta cuestión. Sí, pues en ese sentido, igual estuvo bacán ver cómo, claro, como tú decías, una aplicación más como directa o aterrizada. Y puta, la verdad es que honestamente igual, como que claro, en esta clase me costó un poquito más como seguir el hilo, pero en general se entendió bien como el concepto que conlleva hacer el BD98. Como que en general, como que puedo ver como en qué situaciones se ocupa, como su contexto. Entonces está bueno en esa parte. Está bacán como haberlo visto más como directa la weá. Buena, 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 buena. Sí, la verdad es que el ataque, o sea, el detalle del ataque yo no lo domino. Solamente lo comento a grandes rasgos cómo se hacen las iteraciones. Quizás más adelante, pucha, no sé si, porque es que si me meto mucho en esta parte, quizás vamos a estar mucho rato metidos en el... Mira, por ejemplo, aquí estamos haciendo cositas, ¿no? Aquí encontró uno que es un PKCS compliant y va a seguir con otros casos para seguir avanzando y acotar el rango del M. Pero al final son métodos iterativos. Eso es lo importante. De que son métodos iterativos y son métodos iterativos más inteligentes. Me gustaría entender más este ataque porque es algo que se utiliza bien. Entiendo más el de firmas digitales. Lo tengo que repasar igual, pero el de firmas digitales es algo que sí he usado. Pero el descifrado nunca lo había visto y recién lo estudié hace un par de días, entonces no tengo dominado bien la matemática con eso. Lo que sí sé es que es súper importante el hecho de empezar a iterar y acotar el mensaje y una vez que lo acote empecé ya a hacer las pruebas. No sé si que más adelante sale alguna, no sé, tendría que seguir investigando para explicar este ataque con más detalle todavía, si es que les interesa después. Pero Pero eso, a menos que esté la idea principal bien interiorizada, eso a mí me deja conforme porque después ahí cada uno puede investigar si es que quiere profundizar más. Oye, Irian, Coño. ¿Qué pasó? no, hola. ¿Qué pasa, Rey? ¿Pescaste la, o sea, pescaste la clase o no? No. Puede ver partes, no entero. Pero se entendió más o menos, creo. Está bien, Igual voy a repasar el video después, cuando tenga tiempo. está bien. Oye, esta cuestión que se Así me rompo el, demora harto. así me rompo el BB gun. Pero uh, el BB Gun no es este. ¿Nada de Blake en baje? Sí, pero no es descifrado, pues es de firma. Ah, sí, pues te firma, sí, sí. Pero la idea es la misma. O sea, no es exactamente la misma, pero es un tema de iteración también. Es un tema de acotar posibilidades y todo eso. Vamos con pura persona. Sí, pues loco, caché que justo ese challenge salió cuando salió el ataque a Mega, pues. Sí, pues, sí, sí. Así que fue justo Tengo fue justo la oportunidad para darle, para probarlo. para probarlo. Bueno, se va a tardar un poquito. Oye, 300k traes. Uf, Cuidado. Oye, pero si el ataque decía 1 millón, pues, weón. debería ser una C mejor, corre más rápido. ¡Shush!
Había uno en Go. Ah. Yo vi que había uno en Go. Pero, weón. No cacho cómo Pero se Go llama. también es high level. ¿Ah, sí? Carbon es el que es de Google. Sí, pues Carbon es el reemplazo ese de Google. Mm. No, esperemos a que termine, ¿no? Ya verá ahí. Sí. Chucha, ¿qué está haciendo? Ah. Ahí está buscando Oh, todos los posibles. no. Está buscando todas las posibilidades para empezar a acotar. Mm. Mm. Ya. Ya llegó al final. Cacho. Ahí está. Oh. ¿Cuánto se demoró? Bueno, usó, o sea, eh, son como 400.000 en promedio iteraciones hacia un servidor. Este, Igual en este caso el Oracle es local, o sea, es una función que tengo yo acá, pero el ataque serían como 400.000 iteraciones. Y llamadas al servidor, lo cual puede ser un problema porque el servidor puede detectar que hay un alto flujo, lo puede detectar como un DOS y de repente te eche, no sé, pues hay un montón de cosas que se pueden ver ahí. Eh, pero esta es una forma más aplicada de verlo y hay un montón de otros códigos. De hecho, en algún momento me dedicaré, no sé cuándo, pero quiero darle tiempo para hacer el ataque un poco más producido, no agarrar esto y ejecutarlo, sino ver otras posibilidades y quizá un poquito más claro el código. Atacamos Mega, el Mega real. ¿Te cachai? ¿Sabes lo que tenía pensado? O lo que se me ocurre. Eh, ¿Qué pasa? Pensaba más adelante, quizás hacer alguna especie de taller de criptografía y hacer el ataque de Mega. Po. Chush. Porque está el GitHub, está el material, está todo. Entonces es cosa de probarlo. Y yo lo he probado, pero no me he dedicado mucho a estudiarlo acerca de que cómo va a funcionar cada uno del proceso. O sea, cada parte del proceso. ¿Y el taller incluye cómo escapar del FBI o no? Ahí lo hacen con la red de la U. Nea. Nah. Ya. Eso. Ahí si se fijan, cabros, ahí estamos. Se quedó pegado. Ahí está todo el proceso para llegar al final. Y recupera el mensaje, así que esto se puede usar para un CTF. Wow, wow, wow. Ya. Así que somos cabros. Eh, Muchas gracias por la atención. Y nos vemos en otro capítulo.